Lo más progresista cuando estás delante de un precipicio es dar 2 pasos hacia detrás. Luis Domènech. Bueno, pues hoy estamos en el segundo programa de Mordiendo el Caramelo con Pablo Pastor. Bienvenido. Muchas gracias. Pablo es politólogo y jurista por la Universidad Carlos III de Madrid. Colabora con la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia y en general se define como una persona interesada en el mundo mediterráneo y en el vecindario europeo. Vamos, que le gusta ir a la playa, básicamente. Sí, eso es. Y el aceite de oliva también. El aceite de oliva. ¿Por qué nos has traído esta frase? Pues porque me la ha dicho un amigo esta mañana cuando estaba hablando con él sobre lo que iba a ser el podcast. Uh-huh. Y me parece una frase interesante porque normalmente yo creo que pensamos en el progresismo como que es algo bueno, creo que es algo que está como asentado. Uh-huh. Ahora lo debatiremos un poco, supongo. Pero aquí te invita esta frase a replantearte si el progresismo vale en todas las situaciones. Y a mí me parece muy interesante también porque muchas veces definimos progresismo como ir hacia adelante. Bueno, pues igual en el precipicio, desde luego, no es lo mejor. No. Me parece una alegoría como muy potente en ese sentido, ¿no? De decir que, bueno, ¿qué pensáis que es el progreso? ¿Qué entendéis como progreso? Claro, yo quería hacer dos incisos. Pablo es el primer invitado que trae frase, así que gracias. Nos has quitado el estrés de tener que buscarla en el último momento. Y luego, hasta ahora, estadística, el 100%, es que tengo los datos aquí delante, el 100% de los invitados a Mordiendo el Caramelo se llaman Pablo. ¿Qué? Ya ves, durísimo. Ostras. Alucinante. Durísimo. O sea, bueno, Pablo, es que tenemos algo especial, supongo. Bueno, en realidad esto un poco no planeado, la verdad. Desde aquí un besazo a Marta Ventura, que debería haber ido antes. Pero bueno, la verdad que muy contentos. Querías empezar, de hecho, Jorge, por el principio, como no podía ser de otra manera. Sí. Definimos lo que pensamos que es progreso cada uno. Sí, yo creo que esta vez no conviene sacar la RAE, ¿no? Porque, no sé, me da un poco de pereza. Pero bueno, vale, si queréis empiezo yo. Yo creo que el progreso, al menos como lo solemos entender, es como algo relativamente lineal, ¿no? O sea, se entiende que de aquí a 5 años estaremos mejor de lo que estamos ahora. ¿Qué entendemos como mejor? Pues como con más garantías, ¿no? De poder desarrollar tu vida en libertad, de, no sé, como más posibilidades para la felicidad, entiendo yo. O sea, para mí, yo entiendo el progreso como la tendencia, ¿no? Histórica, se supone, que hay hacia, pues eso, una mayor comodidad, mayor felicidad, mayor etc. Bueno, quizás es progresista no sacar la RAE, justamente. Muy buen punto. Yo creo que el progreso también está relacionado con mejoras materiales, que es lo que tú dices por una parte, ¿no? Quizás también está relacionado para mí con una parte también de los valores que tenemos y qué cosas aceptamos que antes no aceptábamos. Creo que hay una parte del progresismo que se alinea con, pues, me preocupo más por el planeta, me preocupo más por, no sé, el tema del feminismo quizás también, o sea que también yo creo que quiero darle esa parte más de los valores. Yo voy a dar la definición más sencilla y más idealista. Para mí el progresismo en este caso, es la voluntad de mejora, que esa es la parte bonita de la definición, y luego tiene una parte fea, que es la voluntad de mejora, muchas veces olvidando el largo plazo. Y esa me parece como que es una de las claves que tenemos que debatir hoy, y es que el progresismo, para mí el mayor error del que adolece es que mira en el corto y en el medio plazo. Y al final hacer un enfoque cortoplacista en un mundo que en teoría nos debería sobrevivir, pues puede ser problemático a nivel estratégico. Vale, porque yo a todo esto me pregunto que si es necesario, ¿no? Este progreso. O sea, ¿pensáis que necesitamos vivir mejor de lo que ya vivimos? Hombre, yo creo que siempre hay una necesidad humana de mejorar. O sea, creo que es muy humano el querer simplemente decir voy a estar un poco mejor, y está inscrito en nuestra naturaleza el querer mejorar un poco, ¿no? Pero también es que muchas veces tú has definido el progreso como algo muy material, y desde ese punto de vista pues como que quizás como que encaja eso lo que me estás diciendo, pero yo también creo que quizás para una persona progreso puede ser simplemente vivir más sencillamente y no tener que preocuparse por tantas cosas,
quizás no es justamente lo que el sistema económico actual te invita a hacer, pero también yo creo que el progreso creo que humanamente es necesario, es casi como que está tu propia cabeza te dice mejora un poco la situación que tienes ahora. Vale, esto me parece interesante y creo que lo volveremos a sacar luego. Porque ¿cómo influencia la tecnología en este progreso? O sea, ¿tú qué sabes más de esto? Vale. ¿Qué papel juega la tecnología en...? Yo, de hecho, si vamos a ya meternos en camisa de 11 varas, te pediría, Pablo, porque no es invitado por casualidad justo en este tema. Pablo es politólogo, como ya hemos dicho, y además hizo un TFG que se relaciona bastante con este tema que estamos hablando hoy. Entonces, te voy a pedir una cosa muy complicada, especialmente teniendo en cuenta tu condición de politólogo. Vale. Explícanos Sí. de qué va tu TFG de una forma que pueda entenderlo todo el mundo. Vale, pues mi TFG habla sobre un nombre de una teoría política que es un poco raro. Se llama aceleracionismo. La teoría política es una teoría política que ha surgido sobre todo en Gran Bretaña, en Reino Unido. Surgió por los años 90. Y entonces surgió porque hubo un teórico político, que también era un poco literato en aquel entonces, que se llama Nick Land, y entonces escribía relatos de un poco entre terror y ciencia ficción, hablando sobre cómo la inteligencia artificial iba a acabar con el ser humano, porque se iba a volver tan inteligente que el ser humano dejaría de tener sentido. Eran distopías. Claro, es una distopía. Pero luego mi TFG trabaja un aceleracionismo más contemporáneo y que habla sobre, desde el punto de vista del aceleracionismo, más del progreso social y desde el punto de vista quizás más de izquierdas. Entonces te dice que hay determinados avances como la tecnología que pueden ayudar para que realmente el ser humano viva mejor. O sea, por ejemplo, que haya más tecnología o que automaticemos algunos trabajos, como por ejemplo los trabajos que requieren mucha fuerza física o los que requieren muchas horas de que un ser humano esté trabajando. Eso es bueno para que haya menos horas de trabajo y vivamos un poco mejor. Y como las máquinas lo harían por nosotros, pues también es una forma de vivir mejor. Eso es un poquito lo que te dice el aceleracionismo más contemporáneo del que yo hablo. Esto, o sea, me parece muy interesante porque desde luego es algo deseable, ¿no? Como reducir esa carga de trabajo, los trabajos pesados, etc, etc. Y esto lo hablábamos en el anterior podcast, que no habrás escuchado porque no has podido. Porque estamos viajando en el tiempo. Para cuando vosotros estéis escuchando este podcast, claro, ya habréis escuchado el anterior, presumiblemente, pero en este momento concreto de la vida no ha salido. Y hablábamos que parece que no se está dando esa correlación. O sea, como que digamos que se ha progresado mucho a nivel maquinaria, etc, etc. Pero bueno, parece que los trabajos pues bueno, no han cambiado tanto. Sí, como que parece que realmente la jornada bueno, antes lo estábamos hablando, ¿no? Como hoy Telefónica, cuando estamos grabando este podcast, ha anunciado que va a implantar la jornada laboral de 4 días. Y como realmente no suena, o sea, suena muy bonito, ¿no? Se vende muy bien, pero como luego eso realmente no está ocurriendo, o sea, realmente al final tiene su parte oscura, ¿no? Que es que se reduce el sueldo, cuando en teoría se debería mantener. Aquí es quizás no quiero meterme mucho tampoco, pero realmente tiene que ver con quién se queda la productividad del trabajo que hacemos, ¿no? En ciencias políticas y en general cuando se habla de marxismo se habla mucho de este tipo de términos, pero digamos que la idea es que si yo en teoría trabajo menos horas pero produzco lo mismo, en teoría me van a tener que pagar lo mismo, ¿no? Pero vemos que yo sí que es verdad que lo veo, y muchos economistas hablan de esto, de que eso no está ocurriendo, de que cada vez producimos más y sin embargo nos pagan lo mismo o menos. Claro, o sea que ese progreso tecnológico no necesariamente va ligado a un progreso en lo social. O sea, que por muchas mejoras que está habiendo, yo de hecho me acuerdo cuando, pues bueno, un familiar estaba estudiando algo de marketing, no sé qué, y había un dato que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero que decía que, o sea, estaba muy calculado el incremento de productividad por cada máquina que se incorporaba en una cadena de producción. Sí. Pero el resto de trabajadores siguen trabajando las mismas horas, o sea, lo que haces es contratar menos gente, haces la inversión en la máquina,
pero al final lo que tienes es menos gente trabajando, el mismo número de horas en condiciones pues muy parecidas o incluso peores. Entonces es un poco como, pues hasta qué punto va ligado, ¿no? Ese progreso tecnológico. Pero aún así, que no vaya ligado no quiere decir que no tengamos que ligarlo nosotros. Ajá, vale. Creo que también hay una parte de... Aquí ya quizás vaya también a haber debate entre mediante reformas o mediante revolución, ¿no? Pero yo creo que sí que el progreso es necesario, volviendo a la pregunta que hacíamos al principio, porque dándonos cuenta de esto y tratando de cambiarlo es necesario. O sea, entender que si hay una situación que no está ocurriendo como querríamos que ocurra, hay que cambiarla. O sea, que dirías que el progreso tiene un objetivo. Claro, Alcanzable. Creo que sí, hay una serie de objetivos, quizás un objetivo más grande o más grandilocuente, que quizás es conseguir simplemente una sociedad mejor, pero objetivos más pequeñitos, que es que, oye, pues yo que sienta que no me estoy matando a trabajar porque tengo más horas de mi día que le puedo dedicar a amigos, familia, y al mismo tiempo que pueda vivir bien. Para mí eso es súper básico. A mí en cuanto al tema de la tecnología y el progreso, me parece que estamos viviendo una época súper interesante y que en 100 años cuando nos estudien va a estar guay. No sé si os acordáis, no de vivirlo porque desde luego no lo vivisteis, pero sí estudiarlo del ludismo. Cuando se empezaron a introducir las máquinas en las fábricas y muchos trabajadores las vieron como enemigas, como que les iban a arrebatar los derechos y su trabajo al final. Yo creo que ahora estaría más justificado un ludismo que en esa época, porque lo cierto es que tenemos más progreso tecnológico que nunca, evidentemente, pero quizá no está repercutiendo ese beneficio donde tiene que repercutir. Claro, pero yo esto lo he reflexionado mucho. ¿Qué progreso tecnológico estamos viviendo? O sea, ¿qué es el progreso tecnológico? ¿Qué es lo deseable en ese progreso? Porque quiero decir que a mí me saquen un iPad nuevo cada año, no sé hasta qué punto me parece progreso. O un Mac nuevo. ¿Es necesario tener versiones nuevas? Pues no, porque lo que está pasando es que es un progreso tecnológico ligado al consumismo. Entonces, sí podemos hablar definitivamente, tu ordenador es mejor que el mío, porque es más nuevo. Y ha salido, pues eso, tiene mejor tecnología, etc, etc. Pero es curioso cuando ves las estadísticas que saca Apple en concreto, sí, es 1,2 veces más rápido. O sea, dices, vale, bueno, es que ¿hasta qué punto es necesario todo esto? Y así aplicable con un montón de cosas. También creo que bueno, a ver, yo, por ejemplo, o sea, voy a dar un ejemplo, pero muchas de las grandes de Internet se desarrolló en el ejército americano. Y en ese momento, pues dices tú, en ese momento era algo muy belicista, obviamente, con objetivos belicistas. Creo que al final el progreso hoy en día está muy ligado a quien pueda pagarlo. Y quizás también tenemos que empezar a desligar la parte de quién puede pagar ese progreso tecnológico y bueno, lo de que tú dices de también de cuestionarnos qué tipo de progreso está habiendo. Quizás también, no sé. Claro, es que eso es algo que tengo como súper claro. O sea, para mí el único progreso que merece la pena es el que va ligado a la salud. O sea, y entendiendo salud como algo muy amplio, ¿vale? No necesariamente el de terapias médicas, sino más amplio, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con una mejora en la calidad de vida directa y relacionada con la salud, ¿vale? Entonces, pues yo, por ejemplo, no creo que debamos tener modelos de ordenadores nuevos todos los años. A mí no me parece algo necesario, porque no me parece un avance significativo. O sea, todo el progreso tiene que estar ligado al ser humano. O sea, y tener como el sentirte mejor o el que te beneficie el ser humano. Claro, ¿hasta qué punto? O sea, pensamos que nos sentimos mejor por tener la última tecnología en estas cosas, pero ¿marca la diferencia? Vale, yo, Jorge, en primer lugar, me gustaría puntualizar que, o sea, puedo estar de acuerdo con tu tesis, pero me parece mal elegido justo el ejemplo de Apple, porque creo que dentro de lo que es la industria tecnológica, más o menos Apple te saca, o sea, una mejora del 1,2. O sea, vale, o sea, es que es algo, o sea, al final es una cosa que vas a hacer más rápido, vas a pasar antes a la siguiente tarea y te va a ahorrar tiempo. A mí me parece muy importante. O sea, yo creo que al final la tecnología tiene que estar orientada
en todo caso, hacernos la vida más sencilla, más cómoda y más accesible en todos los Claro, sentidos. pero Y tu crítica, entonces, no es al progreso, es al ritmo del progreso. no, es a las ramas del progreso. O sea, depende de qué ramas. O sea, yo, por ejemplo, pues no veo interesante que se inviertan miles de millones de dólares en mejorar un 1,2 la velocidad de tu ordenador. Sorry, not sorry. Creo que es mucho más interesante invertir ese dinero en entender pues las interacciones, por ejemplo, por decir algo que está normalmente muy infrafinanciado, las interacciones en los ecosistemas. Por ejemplo, porque eso nos afecta directamente. Y es algo que está infrafinanciado. ¿Por qué? Porque no da rédito económico. Claro, Jorge, es que es Claro, ese pues el point. a eso es a lo que me refiero. ¿Yo hasta qué punto necesito un iPad? Pues mira, pues no sé hasta qué punto lo necesito. Pues dímelo tú, que eres el único. Claro, que- claro, pero muchas veces caemos como en ese consumismo de decir, sí, es que me va a hacer la vida más fácil. Vale, pero ¿hasta qué punto más feliz? ¿Yo soy más feliz con un iPad? Creo que no. O sea que el progreso siempre, de alguna forma, tiene que encontrar la mayor felicidad. También es verdad que al final creo que volvemos un poco a cómo se marca la felicidad en el sistema económico actual, que difiere mucho de la persona que tiene un trabajo normal o el que tiene, pues no sé, que tener por ejemplo, como lo que decía Juan ahora, de conseguir que su ordenador vaya más rápido porque le facilita mucho la vida. Al final tú sí que cuando estás diciendo eso estás de alguna forma condicionando a, vale, yo considero que esto es progreso y esto que tú dices no lo es. Claro, es que... Pero ahí la está. felicidad es subjetiva al mismo tiempo. Sí. Entonces que tú digas que hay mayor felicidad porque X tipo de progreso se promueve, al final hay mucha más gente que te podría decir que quizás no es... yo te pongo un ejemplo que me parece muy curioso también. Yo he escuchado, no sé si el dato es correcto, pero en África hay más hogares que tienen, muchos más hogares que tienen un teléfono móvil, creo que más del 90% en comparación con Agua potable. tener agua potable. Entonces, normalmente se habla de África como desde un punto de vista muy paternalista, en el sentido de que es que no hay progreso, que hay que, digamos, generar pues más recursos, más, sitios, más pozos, ¿no?, de agua. Y sin embargo los africanos, lo primero a lo que llegan es a adquirir un móvil, ¿no? Bueno, aquí nos podemos preguntar también hasta qué punto son el poder de las tecnológicas que tienen de llegar hasta ahí frente a también simplemente o el poder que tiene o el interés que tienen los estados africanos en desarrollar, ¿no? Aquí ha salido algo que me parece súper interesante y es que el progreso en sí mismo también es subjetivo. O sea, muchas veces tenemos muy claro o pensamos que tenemos muy claro hacia dónde queremos ir, pero el progreso también es subjetivo. O sea, porque, por ejemplo, Occidente, TM, ha hecho muchísimo por África, llevando el progreso, no sé qué, no sé cuántos, y eso es una falacia. O sea, no por construir un aeropuerto estás llevando el progreso. Es que igual es mucho peor de lo que tú te piensas. Entonces es un poco como... al final lo que para nosotros es progreso no necesariamente lo tiene que ser para el resto del mundo. A lo mejor no necesitas que todo el mundo tenga internet para ser más feliz. Quizás es lo que decía Juan, ¿no?, de que el progreso es cortoplacista o solo mira a medio plazo. En este sentido no sé muy bien yo creo que también que hay otros tipos de progreso que mira a largo plazo. Creo que la teoría política de trabajo, que es el aceleracionismo, precisamente te habla de una política muy a largo plazo. Te está, de hecho, rehuyendo que pueda haber un plan político de aquí a mañana. ¿Por qué se llama aceleracionismo? Porque cree que hay determinados elementos, por decirlo así, del mundo actual que pueden acelerarse, y si se aceleran esos elementos únicamente de forma concreta, unos sí, otros no, consigues que haya un progreso social. Por ejemplo, ellos defienden mucho la automatización. Porque, como he dicho antes, porque ellos creen que la automatización va a hacer que haya menos horas de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú instauras también una renta básica universal, con ese excedente, digamos, de productividad, o sea, es decir, una persona trabaja menos horas, ¿no? 4 días a la semana, pero sigue produciendo lo mismo porque hay más máquinas que están ayudando, digamos, en ese proceso productivo.
cómo se produce lo mismo, al final ese excedente se usa para financiar una renta básica universal para que toda la gente, digamos, que no puede acceder a puestos de trabajo porque no tiene suficientes competencias, también pueda tener un ingreso mínimo. Vale, de hecho ese tema quiero tratarlo porque además enlaza perfectamente con el podcast anterior, el tema de la abolición del trabajo asalariado. No obstante, es que estamos pasando por muchos temas muy rápido, entonces se me están quedando cosillas en el tintero. Habéis hablado de la necesidad, de que no necesitas pues un ordenador, no necesitas un iPad, no necesitas tal. Yo aquí me acuerdo mucho de mis padres cuando les digo que me quiero cambiar de móvil, por ejemplo, porque yo soy muy friki de la tecnología. Y me preguntan siempre, ¿pero tú necesitas esto? A lo que yo les respondo, bueno, desde luego que no. No necesito un teléfono móvil, necesito vivir en Madrid, necesito un ordenador, necesito ir a la universidad. Es que por necesitar, realmente en el sentido más absoluto de la palabra, necesitas comida, agua y un techo. Y el techo es discutible. Entonces, me parece un poco... La necesidad al final creo que también es muy subjetiva, y que va pues por grados, evidentemente. Luego habéis hablado también precisamente de la subjetividad y habéis dicho que la felicidad y el progreso son términos subjetivos. Yo añadiría un punto de vista que me parece muy, muy importante, que es el de que es subjetiva y está condicionada. O sea, tu felicidad y el progreso que necesites para serlo van a depender de tu pensamiento, pero ese pensamiento en general va a estar condicionado y casi definido por la sociedad en la que vives. Y es al final la tesis esta que tenemos tanto en Occidente de que pues en otros continentes son felices con muy poco. Pero aquí también me parece un poco peligroso introducir esto. Y es que, por ejemplo, Jorge, lo que has dicho antes del tema de llevar internet a África. Claro, desde aquí es como bastante sencillo decir, bueno, igual pueden ser felices sin internet, pero si nos arrebataran a nosotros internet sería claramente un paso atrás y yo personalmente la verdad es que no lo desearía. O sea, yo creo que el progreso pasa más, y esto es una tesis personal, por igualarnos al resto del mundo de la forma más sostenible posible, y evidentemente para igualarnos tendremos que dar algunos pasos atrás, pero me parece que hay cosas irrenunciables. No sé en concreto si al final Internet fue añadido como un derecho universal. Creo que todavía no está... Me suena que estaban en debate. Está en algunos países, creo que Estonia, no sé si... que está reconocido incluso en la propia Constitución, pero en general no. Yo creo en cualquier caso me parece inexorable ese camino. Al final las comunicaciones son una cosa indispensable y que nos ha mejorado como sociedad. Así que eso eran las 3 puntualizaciones que quería hacer. Bueno, Juanan, pero no puedes decir que pasamos rápido estas bombas y no dejar tiempo para hablarlas. No os quería cortar, pero quería meter las 3 puntualizaciones, ¿no? Podemos volver a cualquiera de ellas. Yo, respecto a lo que has dicho de la necesidad, vuelvo a mi tesis de que para mí el único progreso que merece la pena es el que va relacionado con la salud, porque la salud sí es una necesidad, si lo enmarcas en la felicidad. O sea, ¿por qué es una necesidad la salud? Porque si no te mueres. Vale, pero ¿y hasta dónde lo llevas la necesidad? O sea, ¿hasta qué punto? Porque evidentemente tampoco querrás caminar hacia la inmortalidad, es un poco insostenible. No vale, quiero. Entonces, ¿hasta dónde va el progreso en salud? Hasta la vejez saludable. O sea, ¿cuánto es la vejez? Pues, porque este concepto ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. 100%. No sé, pero yo en general lo que sea hacer, como digamos, quitar ese tipo de preocupaciones. Al final tener una enfermedad te incapacita muchísimo y condiciona muchísimo tu forma de desenvolverte, de todo. O sea, es que es una cosa sobre la que justo he estado pensando hoy, que me parece que estamos como perdiendo un poco el norte en cuanto a los progresos en salud. Yo creo que, para mí la sociedad ideal no es en la que nos morimos todos a los 200 años. Para mí la sociedad ideal es en la que nadie se muere a los 40 y podemos todos tener una vida plena de, ponle, 80, 90 años, que me parece suficiente para desempeñar llegar bien a los 80. Claro, eso es más importante incluso y se habla poco. Y luego también bueno, en los congresos de longevidad se habla mucho de eso. En la sociedad en general poco. Luego también habéis sacado un concepto interesante, que yo lo digo también con un poco más experiencias personales, ¿no? Pero también se ha hablado de las capacidades o cómo vives, ¿no? En qué circunstancias vives. Que dentro de la discapacidad hay un movimiento muy interesante que es la gente que habla de la diversidad funcional. Y entonces la gente de la diversidad funcional te dice a veces que muchas veces hay como un empeño en crear unas capacidades sobrehumanas, ¿no? Y como que al final nubla un poco la vista desde el punto de vista de yo también podría simplemente tener acceso al mundo y hacer muchas cosas si
se eliminasen alguna serie de barreras, a veces casi más mentales o de concepción que de incluso físicas. Entonces, creo que también es interesante simplemente introducirlo, tampoco, no sé, pero que muchas veces tenemos también un discurso muy capacitista sobre el ser humano 100%. y sobre cómo tenemos que hacer las mejoras en el ser humano. Entonces, nada, simplemente también quería como meterlo. El progreso es accesibilidad también. La verdad que sí. Pero bueno, lo que has comentado también, has dicho lo de, bueno, sobre que es discutible si es bueno o no llevar el internet a África, no sé qué, me ha parecido también interesante de hablarlo un poco más. O sea, a mí al final me parece que definitivamente el progreso es subjetivo y sobre todo no es lineal. O sea, a mí no me parece que sea lineal y esto, aquí cito a un grande, a puto Miquel. Son citas de nivel, mordiendo caramelo, ¿eh? Hombre, puto Miquel está haciendo un doctorado en arqueología. No, pero es todo un académico. Y es súper interesante porque yo creo que también tenemos súper instaurado en nuestra sociedad que el progreso es algo lineal y ascendente. Y no es así. Ya. Como nada en la sociedad, también te digo. Claro, pero me explico, o sea, es que en un ejemplo muy concreto, como por ejemplo la aceptación del sistema binarismo de género, ¿no? O sea, es que ese sistema binario del género, que hay muchísimas sociedades precolombinas que ya lo tenían súper integrado, o sea, el no tenerlo, me refiero. Y ha sido a través de la colonización que han instaurado un sistema sexo-género binario. Ese tipo de cosas, o sea, a día de hoy yo creo que eso lo consideraríamos un retroceso. Y no por... O sea, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir, pero que el progreso, pues eso, que no es lineal ni es ascendente. O sea, que es relativo al final. O sea, probablemente los colonos pensaban que les estaban llevando el progreso. De hecho, era uno de los motivos, llevar la civilización. Entonces, ¿qué nos dice que llevar Internet a África no es un neocolonialismo? O sea, es lo que utilizamos para comunicarnos en Occidente. Vale, a ver, y no voy a... Es que, joder, está sonando súper paternalista porque el internet ya está en África, ¿vale? Es simplemente extenderlo. Pero, aplicadlo a otra cosa. Es que creo que no hay ningún progreso de por sí que sea o bueno o malo. O sea, muchas veces también creo que el progreso no es bueno o malo. Hay una guía sobre qué es lo que una determinada sociedad quiere progresar. Creo que la nuestra, de alguna forma, está dentro de lo que llamamos Agenda 2030, derechos humanos, lo que es la sociedad occidental, mundo occidental me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, quizás es una buena guía desde la que partir. Voy a también romper una lanza quizás un poco por eso, en el sentido de que creo que, si se hace, no es tan malo. Otra cosa es desde qué lugares también se lleva el progreso y quién cree que tiene la potestad o no de decidir qué es progreso. Porque creo que es muy interesante lo que dices, porque hay, por ejemplo, en el caso de la colonización de las Américas, había una serie de personas que se creían como digamos, con la verdad absoluta de qué es lo que era progreso. Quizás el progreso también creo que es algo que podemos darle la vuelta y construirlo desde otras perspectivas o debatirlo. Y eso simplemente revalorizaría la idea de progreso y lo seguiría haciendo necesario. No creo que tampoco que... Vamos, yo creo que el progreso sigue siendo, incluso en esos casos, necesario, pero quizás hay que darle una vuelta. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí. Me interesa tu opinión en este sentido. ¿Crees que el progreso va necesariamente ligado a la democracia? O sea, que el progreso... o sea, que necesariamente ese progreso positivo, digamos, viene desde la democracia, ¿o...? La forma en la que yo lo acabo de definir, creo que se acerca, pero el progreso no está ligado a la democracia. El progreso, como lo hemos definido, significa avanzar en determinados temas, determinadas situaciones, pero no tiene por qué ser necesariamente democrático. Creo que la solución para que sea más positivo es que tiene que ser más democrático, pero también me pregunto, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero no sé hasta qué punto hoy en día la búsqueda del progreso es democrática. Creo que no lo es. ¿Os habéis dado cuenta de una tendencia? Y es que, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero yo la veo clarísima. Y es que en general los avances sociales
van como dando pasitos muy, 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 muy pequeños y sin embargo cuando se retrocede es siempre de golpe. O sea, en general, los seres humanos vamos obteniendo derechos muy poquito a poco y muy luchados y entonces de repente, generalmente a golpe de estado, de algún general random, pero caen de golpe otra vez y cuesta no sé cuántos años volver al punto anterior. Bueno, pues he quitado derechos. Por eso precisamente no es lineal, ¿no? También. Claro, justo. Yo creo que hay una cosa muy interesante, a ver, yo también que soy jurista, o sea, al final las leyes, ¿no? Parece como que... O sea, voy a meterme en el mundo, o sea, vamos, en la actualidad, el gobierno actual está sacando muchas leyes, pero mucha gente se pregunta hasta qué punto esas leyes que está sacando el gobierno realmente van a consolidar esos derechos de los que el gobierno está hablando. Creo que hay un paso bastante grande entre lo que tú declaras que es un derecho y entre lo que hace que ese derecho se cumpla. Y eso también me parece como... No sé muy bien cómo hablar de eso o cómo reflexionar más, pero bueno. O sea, a mí me parece como que muchas personas lo que piensan es que tener derechos es que aparezcan en una lista. Y a mí me parece una visión como pues muy simplista, ¿no? De lo que son los derechos. O sea, al final los derechos están para ejercerlos y si no puedes hacerlo, pues claro, definitivamente para mí es progreso. Una vez eso tengo muy claro que es progreso, porque si un derecho se ha reconocido, y más cuando son en procesos democráticos o hay un consenso social, etc., 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 sin el llegar a ejecutarlo, o sea, que de verdad se pueda ejercer, eso es progreso para mí. O sea, yo por eso me considero progresista en ese sentido, porque no dejo que digamos, la sociedad, por alguna, no sé, mecanismo mágico, de repente, ¿no? Claro, pones el derecho y ya lo tienes. Pues no, yo creo que no funciona así. Hay yo creo dos formas en general de obtención de derechos, que son al final dos vías de llegar a ellos. La primera es que sea un clamor popular, que todo el mundo piense algo y entonces se transforme en ley y esté protegido a nivel de Estado. Y la segunda es al revés, que primero se haga como ley porque el gobierno pues, puede ser más progresista que los ciudadanos y al final acabe transformándose en clamor popular. Y a mí me parece que de este segundo caso hay un ejemplo clarísimo que es el de la ley trans. Que ha tenido pues rechazo social por partes incluso que en teoría son progresistas y que yo creo que es por eso precisamente, porque al final el movimiento LGBT, el movimiento feminista están en proceso de progreso precisamente, pero quizás no han llegado a un punto como para entender esas realidades. Entonces es interesante porque no sé, la verdad es que no tengo una opinión formada sobre esto, a ver qué opináis vosotros, pero ¿creéis que puede llegar a ser incluso contraproducente, que puede generar rechazo? ¿O creéis que está bien que se imponga la ley y que va a beneficiar a esos colectivos? O sea que, por ejemplo, o sea, en este caso, ¿no? Que pues eso, el gobierno mira a otros sistemas políticos y dice, oye, vamos a adoptar esta ley porque hay un cierto colectivo que lo está demandando y lo instauramos, ¿no? ¿Te refieres a eso? Y luego ya después se procesa. O sea, si dices que eso es algo... O sea, la cosa es, ¿está bien incluir en el sistema legislativo leyes para las cuales la ciudadanía igual no está preparada? ¿Es inteligente? Es que no lo sé. A mí Lo veo complejo eso. Me gustaría como meter un poquito un tema, o sea, al final, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido como un rearme quizás del conservadurismo con Trump y todo, creo que también de raíz de que lo que dicen al final muchos casos los trumpistas y gente de extrema derecha en Estados Unidos es que resulta que hay una especie de jerarquía o oligarquía liberal, trans, feminista y tal, que está imponiendo una serie de derechos que están acabando con las bases de la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, que de hecho que interceden con otros derechos, o sea, que se supone que reconocer esos derechos son negativos para los derechos de otras personas. Para por los niños. Pero bueno, no sé, o sea... Es que no recuerdo la pregunta que has hecho ya. O sea, ¿es inteligente introducir leyes para las que la ciudadanía no está preparada? Yo creo que al final... O sea, eso lo veo algo súper complicado. Y creo que definitivamente, estudiando sociológicamente, se pueden llegar a respuestas. O sea, tú puedes asumir
pues eso, yo creo que la ley trans es cuestión de tiempo, o sea, se va a asimilar y se va a entender como algo normal. En derecho se dice algo, te lo dicen además en primero de carrera, que es digamos que la realidad social va por delante del derecho. O sea, es decir, que de alguna forma te están metiendo en primero de carrera de, oye, si haces una ley, cuando haces la ley, tiene que tener por lo menos mínima aceptación social, porque si no estás haciendo un papel mojado, o sea, no va a tener impacto, ¿no? También creo que hay, bueno, ya es estos temas de jurista, ¿no? Pero cuando tú pones una ley en la mesa, tiene que protegerse de alguna manera, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Claro. Y para que haya progreso tiene que haber una serie de mecanismos que lo protejan, que la gente lo entienda. O sea, Como en las leyes educativas, pero al revés. Eso es. Más o menos. pero, o sea, a mí en este caso, por ejemplo, pues me parece muy interesante porque al final también hay que gobernar para las minorías, ¿no? Y entonces, en este caso, hay una minoría que sufre mucho, se sabe que sufre mucho, los datos están ahí, y claro, ha sido como... Bueno, esto ya lo podremos hablar en otra ocasión, ¿no? Más, ahondar un poco más en esta ley en concreto, pero yo creo que es inteligente desde el punto de vista de que si consigues blindarlo lo suficiente y educar a la gente en el sentido de esas leyes, pues no sé, o sea, definitivamente es interesante porque son avances agigantados, ¿no? Es como, o sea, esta ley y muchas otras que habrán surgido así, supongo, al final lo que hacen es pues eso, proteger a un determinado colectivo, una realidad social. Y no sé, o sea, a mí por lo menos me parece interesante, aunque tengas a gente en contra, pero incluso aunque sea la mayoría, pero al final estás hablando en este concreto de derechos humanos, entonces... Y también cómo se consigue ese progreso me parece importante porque muchas veces estos colectivos hay veces que tampoco tienen la voz dentro de ese progreso que se está consiguiendo, claro, que se dice conseguir. También es verdad que ahí hay como es el conflicto entre lo que quizás quiere más la mayoría de la sociedad y el que... Claro, ese es, la minoría, ese, ¿no? es uno de los problemas de la democracia. Y tú, de hecho, en tu TFG lo hablas, ¿no? Sí. En Suiza, la democracia directa tiene un montón de cosas que podríamos considerar negativas respecto al progreso. Precisamente porque, pues bueno, es democracia pura y dura. Yo empecé el TFG queriendo implantar un modelo de democracia directa en todos los países del mundo y acabé el TFG preguntándome si soy demócrata. Figúrate. Es que... Pero es súper curioso porque yo siempre me ha gustado como mucho escuchar a la gente, pero hay ciertas decisiones... Suiza también es que es una sociedad un poco pintoresca. Claro. Pero hay ciertas decisiones que dices, madre mía, o sea, no sé si quiero escuchar a la gente, honestamente. Claro, es que el progreso también depende de la dimensión que tengamos de progreso. Y de en qué sociedades. Suiza tiene una situación muy pintoresca, por decirlo con alguna palabra, ¿no? También hasta qué punto... Antes, por volver un poco muy brevemente a ese tema, sí. Antes hemos hablado del progreso a nivel en Occidente, frente a en progreso en África. Quizás el progreso que hay en cada lugar no es el mismo y también querer implantar el progreso desde determinadas posiciones. Yo insisto en esto. El progreso ahora mismo no lo está decidiendo una parte bastante ínfima de la población, creo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llamar eso progreso? También. Vale, una pregunta porque nos quedan un par de temas por tratar, se nos está acabando el tiempo y esta vez no queremos pasarnos. Sí. ¿Creéis que el progreso va aparejado a una ideología? Porque en general las personas que se definen como progresistas, que en teoría son las personas que buscan el progreso, suelen identificarse con una ideología típicamente de izquierdas. Entonces, ¿creéis que buscar el progreso te hace necesariamente de izquierdas? ¿Y creéis que ser de izquierdas implica ser necesariamente progresista? Vamos, tú tendrás una opinión mucho más elaborada en esto. Pero me da igual. Pero a mí me parece que no. O sea, yo, de hecho, mis amistades de derechas tengo muy claro que son amistades progresistas. O sea, todo el mundo, al menos que yo conozco, busca un progreso. El problema es que el progreso es muy abstracto y es lo que estábamos diciendo. Yo creo que el progresismo, creo que el progresismo ha muerto de éxito y ha muerto en 3 actos. Qué bonito, me encanta esta frase. Muere, digamos que un poco la introducción, ¿no?, del progreso es con la revolución industrial, con los avances tecnológicos que hay con la revolución industrial y un poco los posteriores. De repente como que las sociedades empiezan a ver una serie
de riquezas materiales que hasta ese momento no tenían. El nudo es cuando el progreso se asocia con reformas, ¿vale? Es cuando el progreso empieza a asumirse por casi todas las ideologías, y todas las ideologías, como tú dices, puedo entenderlo, tienen parte de querer progresar hacia un punto o hacia otro. Claro, ahí está. Claro, el desenlace, y yo creo que es por lo que muere el progreso hoy en día, y más hablamos más de progresismo que de progreso, porque el progreso está aceptado, es cuando, como decía, el progreso se vuelve en el statu quo. Es decir, yo entiendo la crítica al progreso porque mucha gente dice, ya, pero es que, o sea, el progreso es... el progresismo es lo que nos dicen ahora, ¿no? O sea, seguir avanzando, seguir yendo hacia como punto, ¿vale? Pero es desde una forma muy destilada, con reformas. Realmente así no estamos progresando, hace falta una revolución ya. No sé, digo, que se puede ser una de las salidas, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que creo que para ser de izquierdas tienes que ser progresista porque te exige no sé, estar en el punto de vista ideológico de izquierdas. Puedes tener tintes conservadores, pero creo que al final estás buscando un progreso social. Claro, pero al final, o sea, para mí el progreso es, o sea, el progresismo en general es como, digamos, cualquier modo de actuar, ¿no? O de organizar políticamente que vaya en búsqueda, ¿no? De un progreso hacia un X tipo de sociedad. La cosa está en que a lo mejor pues entendemos como más conservador lo que busca volver a valores más tradicionales, pero para otra persona puede ser como yo progreso. Creo que es precisamente la frase del principio. Yo creo que el progreso es algo de izquierdas porque precisamente tiene una identidad muy clara hacia lo que quiere ir, que es hacia, pues... igualdad... Más igualdad, ese tipo de cosas de las que estábamos hablando. Entonces... Vale, pues si una persona más de derecha ideológica te puede llegar y decir, sí, es que yo quiero que sí, que pues seguir teniendo alguna mejora material y tal, bien, o que mi empresa mejore. ¿Puede ser eso progresismo? Sí, pero al final nosotros estamos hablando del progreso social, creo que es lo que tiene que ir aparejado. Sí, pero vamos, yo al menos, o sea, igual esto es contradictorio y no es generalizado, ¿no? Pero la mayoría de personas de derechas que conozco dicen que, o sea, vamos, desde luego no buscan que se siga habiendo hiper ricos, hiper pobres, o sea, simplemente no coincidimos en las maneras de conseguirlo, pero desde luego buscan sociedades igualitarias, o sea, yo creo que todos esos valores se supone que heredamos de la Revolución Francesa o tal, en cierto modo siguen calando, o sea, siguen estando hoy en día. Pero, bueno, yo creo que sí tenemos otras tres cosas que es que os enzarzáis en una discusión en la que no puedo intervenir y se quedan tres cosas en el tintero. A ver, a mí la tesis tuya, Pablo, de que toda persona de izquierdas debe ser progresista, me parece bonita, pero desde luego inocente. Sí. Creo que no se da en la realidad y para muestra un botón tienen movimientos como Frente Obrero, que son, yo creo que nadie les puede negar la etiqueta de izquierdas, ni siquiera Jorge, que es el que reparte los carnes en esta mesa. Perdón. Pero son típicamente de izquierdas y yo creo que ni ellos mismos se definen como progresistas. Yo creo que también el término, justo cuando ha muerto de éxito, que es lo que has comentado, es cuando se ha empezado a utilizar de forma despectiva, ¿no? Lo mítico de los progres, que es una cosa que especialmente usa la extrema derecha en los países occidentales. Entonces yo creo que toda izquierda va a ser progresista, no, toda nueva izquierda va a ser progresista. Porque esta gente, al final, usaban mucho de coña el término de nostálgicos de algo, ¿no? Pues esta gente que es nostálgica de la URSS, pues si tu ideal es un sistema de hace, y aquí voy a pecar de revisionista, pero bueno, yo no me escondo, si tu ideal es un sistema de hace 100 y pico años, pues seguramente no va a estar muy alineado con los derechos que estructuran la sociedad occidental de la actualidad. Sí. Las cosas como son. Te hablaba contigo justo antes y me parece una anécdota curiosa que no sé si has llegado a oír, Jorge, pero en la Unión Soviética existió la primera mujer de la historia con un cargo político relevante, que es Alexandra Kollontai. Tuvo un ministerio en la URSS y posteriormente fue diplomática de alto nivel. Pues Stalin la mandó a un gulag, porque pues Stalin tenía la costumbre de mandar a gente al gulag cuando estimaba cierto riesgo. Entonces, luego, el tema de que la gente de derechas persiga la igualdad, yo aquí no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que y partimos de la premisa de que estoy totalmente en contra del eje izquierda-derecha, me parece súper desactualizado, pero creo que en general si hay que etiquetar, a la izquierda se le etiqueta típicamente con la igualdad y a la derecha se le etiqueta típicamente con la libertad.
y lo plantean como dos cuestiones enfrentadas que luego se pueden reconciliar, por ejemplo, con el concepto de justicia. Yo también creo, o sea, simplemente déjame hacer un inciso muy concreto, en el aceleracionismo se habla de libertad sintética, que es como un nuevo tipo de libertad que puede haber. Ellos hablan de que no puede haber libertad en las decisiones que tú tomas si no hay una serie de recursos materiales que te están garantizados. O sea que, bueno, simplemente también quería... La libertad es un concepto burgués y esto no es ningún secreto. Pero bueno, lo hemos estandarizado bastante ya en la sociedad. Y nada, eran esas las reflexiones que quería hacer antes de pasar. Total, o sea, me ha parecido interesante lo que comentas de lo de la derecha, etc, pero yo creo que en general el progreso, o sea, yo creo que estamos diciendo esto porque probablemente no coincidamos con su idea de progreso. O sea, para mí progreso es cualquier avance en una dirección que se plantee en positivo. O sea, mientras no sea como en negativo, de decir explícitamente retroceso de Pero es que en positivo puedes plantearlo prácticamente todo, porque la recuperación de la familia tradicional se puede plantear como un progreso. Ahí está. Por eso digo que es subjetivo. Pero eso es al final conservar algo que quieres volver. O sea, o algo pero que alguna vez ha existido al 100% esa familia tradicional, ideal. O sea, de cara a la galería, de luego que sí. Claro, pero a eso me refiero, que a lo mejor estas personas los que buscan son familias ideales en las que todo el mundo se lleva súper bien. Bueno, la mujer no suele estar muy a gusto. Claro. También creo que el progreso tiene ligado un componente estético, en el sentido de que es algo que, digamos, de futuro, ¿no? O sea, como que tú te imaginas algo que quizás puede no haber todavía, o no haber habido. Por eso yo rechazo que al final una persona conservadora pueda llegar a ser progresista, por mucho que quiera, imagine hacia el futuro determinadas cosas que quiera recuperar, pero está recuperándolas de un imaginario. El progresismo es idealista. Es idealista también, puede Está ser. bien abrazar el idealismo. Sí, pero yo creo que al final también lo que comentabas, el progresismo muchas veces se basa en cosas que ya se han planteado, que ya han existido. Pero te plantea una sociedad distinta, ¿sabes? Sí, 100%. Eso es mi punto. Sí, pero es lo que comento, que muchas veces, o sea, yo creo que cosas de los que se hacen llamar conservadores también van en esa línea. O sea, lo que comentaba de la familia tradicional, hasta que, o sea, sí, de caras a la galería ha existido, pero ha sido algo real. O sea, hasta qué punto, vale, la idea la cogen del pasado, pero igual que muchísimas de las cosas que plantean los progresistas. Bueno, yo creo que hay, hay una diferencia entre qué recoges, entre qué estás como y entre qué coges para crear algo nuevo. Claro. 100%. 100%. Solo digo que, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora mismo, pero solo digo que se podría justificar. Ser de izquierdas es abrazar contradicciones. Sí, también. O sea, yo me contradigo yo me transformo como Rosalía. ¿Cómo era la frase esta de menos de 3 contradicciones es dogmatismo? Sí. Pues sí, bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando, ya nos estamos pasando el tiempo. Vale, una pregunta y terminamos, súper rápido. Apuestas, ¿qué se acaba antes, el capitalismo o el mundo? Wow. Esta frase es de no es de Mark Fisher, porque Mark Fisher la recupera, ¿no? Mark Fisher es un crítico de cultura también británico, también aceleracionista y tal. Yo creo que por ahora, como vamos, por desgracia, creo que va a acabar antes el mundo que el capitalismo. No, yo me quedo con tu opinión, que parece muy fundamentada. No vamos a ser nosotros quienes contradigamos. A ver, también es verdad, o sea, me da la impresión de que el capitalismo se transforma. O sea, como Rosalía. Como Rosalía, exactamente. Es una analogía potente para tesis doctorales. Sí, o sea, no es lo mismo el capitalismo de ahora que el de hace 200 años. No. Entonces, no sé hasta qué punto podemos, no sé, o sea, no sé. Bueno, pues ahora sí, si me permitís voy a... No, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices, Juan, en eso? Yo creo que vamos a acabar antes con el capitalismo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. Bastante... o sea, te incluyes en esta generación. Hombre, yo soy punta de lanza. Ahora todas las personas capitalistas abandonando el podcast. No, hombre, no, o sea, a ver, yo no creo, es que me hacéis ya matizarlo absolutamente todo. Yo no creo que el capitalismo sea... no se puede decir nada. El peor sistema posible. Yo creo que del capitalismo tenemos muchísimo de lo que aprender y de lo que sacar. Ahora, creo que hay que adaptarlo a bastantes cosas, entre ellas que se acabe el mundo. Me parece una cosa importante. Hombre, 100%. O sea, al final el capitalismo ha generado unas determinadas formas de estructurar
el mundo, pues que es el mercado y que, bueno, yo creo, por ejemplo, que es difícil que acabe porque está ahí esa dinámica, hay que romperla antes de que acabe... Anda que no ha habido Mira, sistemas que han durado mira. más que esto. Me voy a posicionar y creo que sí que definitivamente va a acabar antes el capitalismo, pero porque al final tengo esa fe en el progreso. Sí. Y creo que en el momento en el que... O sea, ya las cosas se están poniendo difíciles para el mundo en general, pero definitivamente cuando no quede otra, pues bueno, aunque seamos 4 personas las que quedemos vivas en el mundo, pues igual adoptamos otra cosa. Nos tendremos que adaptar. Quiero poner en valor una cosa muy bonita, y es que este tema lo planteamos porque Jorge se rehusaba a definirse como progresista, y aquí al final del programa se ha definido como progresista. Está grabado. Pablo, jamás te lo podré agradecer lo suficiente. Bueno, pues ya me han repartido el carnet a mí. Pues nada, la verdad que súper contento con este programa. Muchísimas gracias, Pablo, por venir. Una eminencia pasada, en todo lo que tiene que ver pasada. con progresismo. Sigan a Pablo... bueno, no sé si quieres ¿Tienes que te algo que sigan en publicitar? No, nada, o sea, ahora mismo pues el TFG, leedlo si queréis, es un poco denso. Está publicado. Está, sí, bueno, que me lo pida la gente, ya se lo mando. Y no, pero realmente vivo mi vida tranquilamente Vale, ahora. pero quieres ser influencer, quieres decir tu Instagram, esas cosas. Ah, bueno, ¿no? sí, mi Instagram es past_Pablo. Ajá. ¿Y hablas de estas cosas? No. ¿O es verte de fiesta? No, es que no subo fotos de fiesta. Jorge, ¿es esto la pregunta que Vale. queremos hacerles? No sé, pero o sea... Para que nuestro público vea. Bueno, eso, no subo fotos de fiesta, subo fotos de articulitos que escribo. Entonces, estupendo. Y yo de fotos con Líbano, porque Líbano es un sitio al que le tengo mucho cariño, entonces... Muy eso. bien, muy bien. Pues nada. Dos cosas quería comentar antes de cerrar Vamos. esto. La primera es que no sé si os estáis dando cuenta de la tendencia a los que veis el vídeo y los que escuchéis, ya os la digo yo, de que por lo menos mi indumentaria está cambiando en función del programa. En la anterior hubo una así un poquillo roja, y en este programa o sea, estamos con camisa. Y estamos con camisa por 2 razones. La primera es porque Pablo Pastor acostumbra a vestir de camisa y había que hacer honor a esta persona. Y la segunda, sobre todo, es porque es un emblema de lo que es el falso progreso, ¿no? Y me parece una cosa bastante bonita. Bueno, lo dejamos aquí. Y nada, que en teoría tenía que haber traído un objeto, pero se lo he olvidado, así que en el próximo programa decimos lo que ha traído. Sí. Y ahora le hacemos entrega de Luego la libreta para que nos deje una dedicatoria. Progresaremos en el esto siguiente es. programa de os entregaré el objeto. Sí, si no nos lo mandas por correo. Pues nada. Lo pensamos. Muchas gracias por escucharnos. Si seguís ahí, claro. Y despedimos desde nuestros estudios de Gran Vía. Eso. Mordiendo el caramelo. Con Jorge y Juanan. Adiós. Adiós. Hasta luego.